Ya. Listo. Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Hoy terminamos nuestra unidad sobre los trastornos de ansiedad y el control de impulsos. Entonces, esta clase la vamos a dedicar a hablar sobre la dependencia y el abuso de sustancias. Como este es un tema, digamos, que es trabajado no solo desde la psicología, sino desde diferentes disciplinas de la salud y de las ciencias sociales, es muy probable que muchas de las cosas que les vaya a presentar ustedes ya la hayan escuchado en otras clases o incluso cuando estaban viendo el bachillerato en las campañas de prevención que probablemente hacían en sus instituciones educativas. Entonces, siempre en general cuando hacemos trabajos de prevención del consumo de sustancias en instituciones educativas, yo a mis practicantes les digo como traten de ser poco teóricos porque probablemente los estudiantes ya sepan más de drogas que ustedes. Y entonces, ese es el mismo caso. Probablemente ustedes sepan mucho más de variedades, de efectos, que de lo que yo pueda conocer en la actualidad. Y esto es dado porque hay una proliferación no solamente de las sustancias, sino de toda la información al respecto. Entonces es también como un trabajo que se va retroalimentando en la medida como que se va poniendo en la circulación información sobre las sustancias, muchas veces esa información incluso puede llegar a ser perjudicial porque hay chicos que dicen, ah, si esto hace esto, yo la quiero probar, o cómo será esto combinado con aquello. Entonces, asociado a todo este problema del consumo, también va a estar el asunto de la información sobre esas drogas. Sin embargo, al ser un tema que es cada vez más creciente en nuestro medio y digamos que dado la baja efectividad para disminuir este consumo, continúa siendo un tema muy importante para que nosotros lo conozcamos, lo manejemos y que será un tema que probablemente ustedes a lo largo de su carrera lo podrán seguir abordando, que cuando hagan las prácticas allí va a estar presente. Entonces es como para darle una mirada breve desde el asunto de la psicopatología. De pronto los que están en este momento conectados podrían contarme si en los otros cursos que han llevado, en los que ya han estudiado durante el pregrado, han abordado este tema en otras materias. Pues, profe, en mi caso, ninguno que yo recuerde. Ok. Ni en neuro o en psicobiología. No, la dependencia de abusos, no. Ok. Profe, yo tampoco. No, Carolina. Y Laura en adolescencia. Tampoco, profe, en esa se ve mucho, es como los procesos más conflictivos de transición, pero no lo enfocan tanto como en esas problemáticas de dependencia de bien sea de drogas o de alcohol, sino más como Ok. conflictos del proceso. Ok. Y Dayana, de pronto lo ha visto en alguna clase. Bueno, en fin, listo. Entonces, vamos a abordarlo de nuevo. Probablemente, si de pronto lo han visto desde lo académico, de pronto desde el cine y demás, habrán escuchado hablar de esto. Listo, Diana dice que sí, pero no profundizaron mucho. Bueno, como es un tema muy amplio, probablemente tampoco alcancemos a profundizar un montón. Incluso había o hay todavía un curso especial sobre adicciones en la U. Bueno, cuando hablamos de adicción, este resulta ser un término problemático porque suele ser como muy estigmatizador, muy hacia señalar a las personas que padecen esta enfermedad como si fuera una simple elección. ¿Sí? Adicción, pues mirando la palabra, su etimología, se entendería o se podría traducir como esclavizado por o atado a. Y quienes hacen este señalamiento del significado de la palabra y del origen de esta, dicen que
una persona que haya experimentado una adicción o que haya tratado de sacar a alguien de ese proceso sabe a qué se refieren cuando dicen esclavizado por o atado a. Cuando se empieza a estudiar este fenómeno a inicios del siglo pasado, en los años 30, la premisa fundamental con la que se inicia es que las personas que padecían o que sufrían una adicción tenían unos defectos morales, ¿sí? Como una falta de voluntad. Y por esto, ¿sí? Por esta característica de su falta de voluntad, su incapacidad para decirle que no a las drogas, es que se volvían adictos. Aunque esta premisa ya no se maneja y no se considera como tal, al menos en el ámbito científico, uno todavía se encuentra muchas personas, tanto estudiantes de psicología, psicólogos, trabajadores sociales y personas familiares, ¿sí? Que siguen teniendo esta misma creencia. Entonces es importante que entendamos desde que estamos estudiando psicología que no se trata solamente de una elección y que una persona no continúa consumiendo sustancias porque le falte personalidad o le falte fuerza de voluntad. Que la voluntad es importante, sí, pero eso no lo es todo. Entonces no podemos tener una posición como reduccionista, decir que solamente es porque la persona no supo decir que no. También inicialmente, y en estudios hasta, bueno, en las posiciones científicas hasta hace poco, por ahí 50, 60 años, se pensaba que solamente el alcohol y otras drogas poderosas eran las únicas que podían causar adicción. Pero hay otras corrientes, otros estudios que vienen abordando que no solamente se trata de sustancias, sino que hay unas adicciones en las cuales no hay ninguna ingesta de una sustancia, ¿sí? No hay, por ejemplo, ni la nicotina, ni la cocaína, nada de esto, sino que son conductas que generan unas reacciones en el organismo que pueden hacer que la persona experimente un bienestar tan grande que pueda causar unos efectos pues muy similares a ese proceso placentero. Estas actividades incluyen apostar, comprar, tener sexo y también se está estudiando este proceso de la adicción al Internet. ¿Sí? Entonces, tenemos ya algunos nombres incluso para ello, por ejemplo, la ludopatía, la adicción a las compras, que aunque no fue incluido todavía en los manuales diagnósticos recientes, sí se habla de él como un trastorno asociado al control de impulsos. Y también se han desarrollado incluso instrumentos para medir ese proceso de adicción a las compras. También se ha visto que hay adicción a la pornografía o adicción al sexo en general. Entonces, son situaciones que, aunque no sean sustancias químicas, sí presentan todo el mismo patrón de la adicción. Actualmente, entonces, el consenso científico ve la adicción como una enfermedad crónica que va a cambiar tanto la estructura como la función del cerebro. Y así como se ha visto que las enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, afectan órganos como el corazón o el páncreas, la adicción hace un proceso que pues, utilizan incluso este nombre de secuestrar al cerebro, en la medida que va a afectar ese circuito de recompensa que ya vamos a ver. La recuperación, entonces, ese tratamiento de la adicción, implica una fuerza de voluntad, pero no es una fuerza de voluntad que sea tan sencilla o tan simple como que la persona diga, no, no voy a consumir, como sugiere pues unas campañas que se hicieron en los años 80, y hace 40 años que se proponía ese proceso, y que de pronto a ustedes no les tocó, porque ustedes son de los 2000, pero en los 90 había una campaña que decía Dino a las drogas, y había, pues, Dino a las drogas era un dinosaurio, y era como un juego de palabras de prevención primaria en niños y adolescentes. Bueno,
Y las personas, para poder sobreponerse a una adicción, que si bien es una enfermedad crónica, es una enfermedad tratable, pero que requiere generalmente de múltiples estrategias, que incluye psicoterapia, pero también incluye medicamentos, incluye autocuidado, para que las personas puedan romper esos patrones conductuales aprendidos establecidos que provocan y que mantienen el proceso de la adicción. Cuando hablamos de adicciones, o al menos digamos en lo que ya está establecido, que estamos hablando de adicciones a sustancias, sino les mencioné ahorita la parte comportamental también, pero cuando hablamos de adicciones a sustancias es importante que distingamos de qué es lo que nos referimos, a qué nos referimos cuando hablamos de sustancias. Para la OMS, la droga es una sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo. Y además es susceptible de crear dependencia psicológica, física o ambas. Entonces, no hablamos como de pues, una sustancia como inofensiva, sino de que es algo que va a afectar el sistema nervioso. Y como veremos ahorita en el video que les traje, afecta especialmente el neurotransmisor llamado dopamina. Eso es por lo cual se va a ver afectado todo este mecanismo del placer y el mecanismo que hará que la persona continúe haciendo el comportamiento de la ingesta de droga. No solamente las sustancias que vemos como la marihuana, la cocaína, son sustancias que pueden llegar a causar dependencia o de las cuales podemos abusar. Las drogas ilegales, hay una larga lista. Estas 4 que ustedes ven aquí son como las más conocidas. Tengo una duplicada, pero bueno, entonces estaría la marihuana o tetrahidrocannabinol, la puse 2 veces, no sé por qué, la cocaína y las metanfetaminas. También pues están las drogas de síntesis, ¿sí? Que son las que se conocen como MDMA, y que también reciben un nombre muy bonito que es drogas de diseño, porque digamos que van a tener ciertas características en su composición que no son como naturales, por decirlo así, como la marihuana, pero que son unas sustancias que van a tener una alteración muy específica que puede en algún momento verse como que amplía los sentidos o que te permite tener mucha más energía para estar despierto, alerta y contento durante muchas horas, y por eso resultan tan llamativas. Y además porque su consumo en muchas ocasiones se restringe a ciertos círculos culturales, por ejemplo, como en la cultura tecno y en las fiestas llamadas raves, en donde parte de la fiesta misma está implicado el consumo para la mayoría de quienes asisten allí. Además de todas esas drogas ilegales, que hay muchísimas, hay una lista enorme de drogas ilegales, tenemos otras que digamos que cuentan con aprobación social o al menos una aprobación legal, que serían el alcohol, el cigarrillo y el café. Y el alcohol, a pesar de que ya se ha visto toda la cantidad de efectos negativos a corto y largo plazo que puede causarnos, continúa siendo algo que es aceptado socialmente. Entonces, una persona, en las familias se ve, una persona puede tener unos padres que consuman muchísimo alcohol, pero al mismo tiempo ponen el grito en el cielo porque el hijo está consumiendo marihuana. Entonces, también como ese punto de vista que si lo fuéramos a examinar, científicamente no habría una diferencia allí como tan grande. Ese es como el punto. Pero legalmente esa es la diferenciación. El cigarrillo también con la nicotina, que es la sustancia activa y que es la sustancia que causa la adicción, también es socialmente aceptado.
Sin embargo, esta aceptación se ha reducido muchísimo más. De ustedes que están alrededor de los 20 años, de pronto no recuerdo si, bueno, en teoría no les debió haber tocado, pero antes uno todavía iba a un restaurante, a un bar, una discoteca y la gente fumaba adentro, entonces uno salía oliendo cada centímetro de su cuerpo a nicotina, ¿sí? el olor del cigarrillo y no había como ninguna consecuencia negativa desde lo social para que las personas dejaran de fumar. En cambio ahora alguien está fumando en un restaurante y se lo llevan como lejos, o las personas están en un bar y van a salir a fumar, se van para un lugar afuera, ¿sí? Ya no es permitido fumar cigarrillo adentro de lugares cerrados. Y también pues se ha, digamos, generado tecnologías que permiten acceder a la nicotina de una manera que no perturbes al otro, tal como es el caso de estos aparatos que se llaman como IQOS o IQOS, no sé, son unos aparaticos que permiten que no haya como la combustión del tabaco de la manera tradicional, sino que la persona pueda fumar sin producir como el humo. Ninguna de estas cosas, por muy maravillosas que parezcan, eliminan el problema, así que el problema como tal es la nicotina. Entonces, eh, digamos que si bien nos reducen el problema del humo de segunda mano, sí hay una adicción en las personas que tengan estos aparatos. Y por último, otro que también, pues ya no sé ustedes cómo estarán, pero el más socialmente aceptado dentro de estas drogas sería el café. El café que tiene en su composición química una sustancia, la cafeína, que también genera unos efectos en el sistema nervioso y que a pesar de que pueda parecer muy inofensiva, como que me tomo un tinto antes de la clase o me tomo un tinto por la mañana, se ha visto que a partir de 4 tazas, así como 4 tazas al día, ya se puede estar hablando de que ya se pasa de un uso común y corriente a una dependencia. Y ese trastorno, el trastorno de consumo de cafeína, ya sí está tipificado en el DSM-5. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Listo, chicos. Entonces voy a continuar. Otra forma, estos son como unos conceptos básicos, probablemente de recordatorio. Eh, Otro asunto importante frente al consumo de estas sustancias tiene que ver con que no todas las sustancias se van a ingerir de la misma manera, ¿sí? No todas van a entrar al cuerpo de la misma manera y que incluso la forma en la cual se consuma la misma sustancia puede tener efectos diversos. Entonces hay pues diferentes maneras, pues está la oral, la ingerida, oral, sí, oral o ingerida, cuando también las drogas son mascadas o se ponen de forma sublingual, también de forma inhalada, ¿sí? Como la cocaína o fumada, ¿sí? Igual ahí sería como la vía pulmonar. Y la vía nasal, que puede ser así como el polvo de la cocaína, pero también a través de sustancias como los pegantes, que es otra droga también de uso bastante común. Y, bueno, y otra cosa que se me olvidaba mencionarles ahorita dentro de las drogas que se consumen en la actualidad, y es que ha habido en los últimos años una proliferación de consumo de este analgésico de tramadol, y porque es un medicamento muy barato de venta libre y que pues es un opiáceo y presenta como una novedad frente a muchos chicos y se ingiere de forma oral. También está la vía intravenosa y la vía intramuscular, subcutánea o la vía rectal. Se considera que la vía más rápida es la vía inhalada, porque
digamos que en el proceso en el cual entre se ingiere y tiene su efecto en el cerebro, pasan alrededor de 15 segundos. Entonces es una vía bastante rápida. Una vez vistas como estas generalidades del consumo de sustancias, debemos tratar como de imaginarnos cómo puede ser que llega una persona de no ser consumidora a consumir. Entonces, la mayoría de las personas que sufren adicciones empiezan el consumo en la adolescencia, entre la niñez y la adolescencia. Generalmente, cuando se inicia, se habla de un consumo de tipo experimental. Después, este consumo se puede volver regular o social para pasar a ya ser un consumo nocivo, y digamos que la etapa más grave de la enfermedad sería de abuso o de dependencia. Cuando se habla de hacer prevención y promoción en salud pública, se considera muy importante que se evalúe en qué parte, en qué etapa del curso de la enfermedad se encuentran las personas. Y por tanto, ustedes sabrán que desde, desde que se está en primaria, se hacen campañas de prevención del consumo de sustancias que ni siquiera abordan directamente el tema, pero que están orientadas a ello, tales como el tema de las habilidades para la vida, porque se considera que cuando una persona puede que tenga un consumo experimental, pero si tiene unas habilidades para la vida, podrá en esa parte de pasar al consumo social tener fortalezas que le permitan protegerse de que el consumo se le vuelva algo regular en su vida. De igual forma, otros procesos que se hacen desde lo legal es tratar de evitar que alrededor de las instituciones educativas se creen plazas de vicio, que es algo bastante frecuente porque los vendedores de sustancias saben que allá en esa etapa de la vida, si ellos saben también como de salud pública, saben que en esa etapa de la vida, entre los 11, a partir de los 10, 11 años, los niños que ya están pasando a la etapa de la adolescencia, son las víctimas perfectas para poder engancharlos. Primero, para que tengan ese consumo experimental, luego se vayan volviendo consumidores regulares y al mismo tiempo, en muchas situaciones, se conviertan también en distribuidores de la sustancia. Entonces, en los colegios, pues muchas veces cuando se encuentra a personas que han tenido comportamiento de venta de sustancias, de que se han vuelto distribuidores, se observa que también es que ya venían siendo consumidores regulares y fueron reclutados en algún momento e incluso en los alrededores del colegio por alguien que les daba como la prueba, la muestra gratis, y digamos que es ese como el proceso que siguen estos distribuidores para poder conseguir clientes, poder ampliar su red de distribución. Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? No, profe, está todo muy claro. Listo. Bueno, una vez pues pasamos a la siguiente etapa, que donde ya hay consumo regular o social, las campañas que se hacen dentro de diferentes administraciones, pues estoy hablando de Antioquia, ¿sí? Estas campañas están orientadas hacia hacer procedimientos que se llaman mitigación del daño. Y es cuando ya, bueno, la persona puede que esté consumiendo, pero se busca que no deserte el colegio y que siga estudiando, o que ingrese a programas de rehabilitación para lograr desintoxicarse. Entonces son como estos distintos programas que también se hacen en los colegios, en instituciones de protección y también pues a partir de los programas que puedan tener las diferentes alcaldías para vincular a los jóvenes y adolescentes en este proceso. Una vez hablamos ya de que, digamos, el estudiante, ¿sí?
no pudo ser rehabilitado, continuó consumiendo, probablemente haya abandonado el colegio. Entonces también existen otro tipo de tratamientos que de pronto ustedes conocerán más, como son las comunidades terapéuticas, las clínicas de rehabilitación, ¿sí? Distintos programas que se han creado como para estos procesos. Sin embargo, en nuestro medio se observa que quienes no pueden en ninguna de estas diferentes etapas de la o ofertas de la prevención y mitigación del daño, pues el desenlace último que tienen es que empiezan a endeudarse, son rechazados por su familia y muy probablemente su fin sea el, el terminar como habitantes de calle o viviendo en situaciones o en la pobreza extrema y en condiciones muy adversas, porque hay pues un asunto de por qué se le invierte tanto a hacer prevención y mitigación del daño por el consumo de sustancias, y es porque se observa que este realmente es un problema de salud pública que afecta a la sociedad, no solamente desde la salud, sino desde lo económico, que digamos que ya cuando se escala de un nivel del consumo experimental, de consumo de vez en cuando, a consumo solo los fines de semana, y paso ya a consumo todos los días, más de una vez al día, solo vivo para consumir, no puedo conservar un trabajo, no puedo conservar una universidad, y por tanto no voy a tener ingresos y en la familia me van a rechazar. Y más si mi ansiedad de consumir es tan fuerte que de pronto tenga que hacer cosas para conseguir dinero, como robar o, o también vender sustancias. Esto muy probablemente a la persona la vaya a perjudicar bastante. No recuerdo bien las cifras en este momento, pero en los estudios que se han hecho con habitantes de calle se observa que pues, la comorbilidad de ser habitante de calle con ser consumidor de sustancias es altísima. Entonces eso nos da una pista del problema. Bueno. Como les acabo de mencionar, las consecuencias sociales, personales y familiares que tiene el consumo de sustancias y bueno, más bien que el consumo, la dependencia y el abuso, se encuentran, por ejemplo, las agresiones, las muertes violentas, conducta suicida, homicidio, prostitución, desempleo, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, el VIH-Sida, cuando se trata de drogas que son inyectables, que se comparten las agujas, la desintegración familiar, el abuso sexual, promiscuidad sexual, cáncer, porque ya cuando hablamos de un consumo muy alto de nicotina o incluso pues, también se ha observado en la marihuana, se incrementa la probabilidad de tener cáncer de pulmón. Y también pues, las enfermedades mentales que pueden ser consecuencia de este proceso. No me acuerdo, en una conferencia, por ejemplo, se hablaba que en Holanda se ha investigado mucho sobre la relación que puede haber entre la aparición de una esquizofrenia y el consumo de marihuana. Y como allá es una venta como más libre, y se ha visto que entre más consuma la persona marihuana, su probabilidad de desencadenar una esquizofrenia, que ya pues digamos que viene con un componente biológico, pero para que aparezca la sintomatología deben ocurrir más situaciones, y que esa situación, el consumo de sustancias, el consumo específicamente de marihuana, hace que la persona tenga más probabilidad de enfermar. Entonces, es también como ese proceso. Y también se ha visto que la depresión, la ansiedad también pueden estar relacionados con este consumo de sustancias. ¿Cómo ocurre el proceso de que la persona, pues lo que llama Belloc a una carrera adictiva? ¿Cómo empieza ese proceso de convertirse en un uso recreativo, un uso esporádico o experimental a pasar ya a ser una enfermedad? Ocurre inicialmente el uso, ¿sí?
Luego, el abuso que cursa con la dependencia, que tiene una dependencia física, psicológica, social. Ya vamos a ver cada uno de estos términos. Luego hay una tolerancia frente a ese proceso. La persona, lo habrán escuchado, visto mucho, no, yo no dependo de esa sustancia, yo lo puedo dejar cuando pueda, cuando quiera. ¿Sí? En cualquier momento yo lo puedo dejar, la sustancia no me controla, yo soy el que lo controla. Y por último, ya sería, si no hay intervención, un proceso de cronicidad, un proceso en el cual la persona pues tiende ya a experimentar la adicción como un proceso crónico. Vamos a ver entonces cada uno de estos términos qué significa. Vamos a empezar por el uso. El uso se refiere a cuando hay ese contacto inicial con la sustancia. Esto pasa, como les decía, en la adolescencia. Generalmente pasa de forma social. Entonces tenemos la presión de grupo en la cual pues los chicos en la adolescencia quieren ser aceptados, ¿sí? Quieren pertenecer y ser valorados por personas distintas a sus padres, ¿sí? Quieren ser valorados por los padres. Y por tanto, al verse en esa situación en la cual para pertenecer tienes que hacer lo que hacen los otros, entonces estos chicos pueden acceder a consumir sustancias. Y esto, si digamos que si se perpetúa en el tiempo, como que para estar con estos o para salir con aquellos amigos tengo que consumir, y ahí habrían como muchos más asuntos importantes que provocarían que la adicción se dé. Por eso es que se hacen las intervenciones relacionadas con las habilidades para la vida, que allí se busca poder aprender la capacidad para valorarse uno a pesar de que los otros no quieran estar, la capacidad para tomar otras decisiones, para decir que no, o para estar cuando se consumen pero no consumir. ¿Sí? Ese es el tipo de procesos que se hacen allí. Y miren que está en la etapa del uso. Generalmente, cuando se es adolescente, las personas se consideran como invulnerables, como que, ay, no, es que no, a mí no me va a pasar eso le pasa al vecino, le pasa al otro, le pasa al que es pobre, le pasa al que tiene la familia disfuncional, a mí no me va a pasar eso. Entonces, la persona, el joven, puede empezar a consumir y no ver una consecuencia de lo que le está pasando, ¿sí? Y no puede que le pase mucho tiempo sin que vea consecuencias. Cuando de pronto en las intervenciones les dicen como, no, es que te estás dañando tu cerebro, es que te va a empezar a ir mal en el colegio, ellos no creen que eso les vaya a pasar, por esa misma sensación. Entonces, estos chicos, pues no, y en ellos no se detecta generalmente una consecuencia inmediata sobre lo que les ocurre. También en ese uso, cuando se consume es de forma esporádica, ¿sí? Cuando solamente se utilizan dosis como moderadas, como que voy a probar esto que me dieron, me voy a probar esto otro, ¿sí? Y esto que el compañero metió al colegio o esto que me dieron a probar. Es como ya esa parte como muy exploratoria. Y digamos que aunque es negativa, uno podría decir que en este momento, pues en este momento de esta etapa de la enfermedad, sería algo normal por lo que mucha gente ha pasado en la vida. Pero el problema ya es cuando se pasa del uso a la siguiente fase, que ya sería el abuso, en el cual hay un incremento en el consumo de la sustancia. ¿Sí? Es cada vez más frecuente y se tiende a consumir cada vez más. Además, se empieza a ver ya que hay consecuencias adversas, tanto en lo físico como en lo social, emocional, psicológico, aunque estas no sean enfermedades como tal. Los profesores en los colegios, en el bachillerato, empiezan a ver cosas como que el muchacho se queda muy elevado y antes no era así, que se duerme mucho, que no rinde igual o que se levanta cada rato al baño. ¿Sí? Y esas pues, son comportamientos, un cambio en el comportamiento, que son conductas que aparecen y se ven como disruptivas porque no era como el muchacho era antes, sino que se empieza a manifestar estos cambios.
probablemente también empiece a manifestar un deterioro en el rendimiento académico. Entonces, esto también es notado por los profesores, como que el muchacho antes traía las tareas, hacía los trabajos, no ponía problema y ya es un muchacho díscolo, es como la palabra que utilizan, como que ya ha cambiado y ha bajado su rendimiento. Esta situación, como esto, les digo, esto se da sobre todo, o se detecta sobre todo en los colegios, en muchas ocasiones incluso se vuelve como molesto porque dicen como que, bueno, no lo dicen, pero parece como una casa de brujas, como que hay que mirar si este muchacho está consumiendo, hay que mirar psicólogo, vaya, mire si está consumiendo, ¿sí? Generalmente, cuando se observa por qué un chico pasa del uso experimental a un abuso, se encuentra que también pueden haber dificultades familiares y cosas pues propias de ese cambio en el ciclo vital que pueden estar produciendo que la persona crea que consumir le dé como un alivio. Incluso hay, creo que dentro de las teorías que ustedes iban a leer para hoy, se hablaba justo de eso, como una teoría de la automedicación. Entonces, pues ese es una de esas teorías. Bueno. Bueno, y también la idea de que cuando están consumiendo marihuana, que es como por donde suelen iniciar muchos chicos, lo que dicen es que como eso es una hierba, es una cosa natural, entonces al ser natural no hace daño. Entonces que ellos lo pueden consumir sin ningún problema y que eso no les va a coger ventaja, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Entre otras consecuencias que va a traer el abuso está el sufrir accidentes, verse envuelto en riñas, peleas sentimentales, empezar a tener problemas legales. Algunos pueden llegar, o sea, como en otros contextos, conducir en estado de embriaguez, perder cosas, perder celulares, perder documentos, perder también ya más adelante oportunidades laborales o incluso llegar a ser excluido del círculo de amigos o estigmatizado por los familiares. Sabrán ya cómo les dicen a estos chicos que empiezan a consumir. Bueno. Y en este proceso ya el abuso llevaría a la etapa que se llama dependencia. La dependencia se caracteriza porque ya la persona, digamos que sus prioridades en la vida empiezan a cambiar. ¿Sí? Ya no es mi prioridad terminar el bachillerato, pasar a la universidad, sino que mi prioridad es tener para consumir, ¿sí? A pesar de las consecuencias que esto me pueda traer. Y estas consecuencias pues suelen ser negativas tanto para la persona como para los familiares. Generalmente pues si estamos hablando de estudiantes, son consecuencias para la familia, porque digamos el chico empieza a ser estigmatizado, los empiezan a llamar cada vez más del colegio, que tienen que ir, que el chico tiene presunto consumo, que llévenlo al psicólogo, y empieza ese tira y afloje con los padres. Que si no se maneja de forma adecuada, pues el chico o chica puede terminar desescolarizado. Y eso pues digamos que es más problemático todavía. Bueno, cuando se habla de dependencia, hablamos de una dependencia física, una dependencia psicológica. Vamos a mirar de qué se trata. Bueno, antes de pasar ahí, cada una de las sustancias, en el video que vamos a ver se los presentarán, pero cada sustancia va a tener una particularidad y en general como particularidad es que se altera ese mecanismo del circuito de recompensa en el cerebro. Entonces, por eso se habla que va a haber una dependencia física, y por esa parte de desactivación que se da en el cerebro, pero también vamos a tener el proceso psicológico en el cual ya se va a hablar de las creencias y la cognición que pueda tener el consumidor frente a esa situación que atraviesa.
Entonces, en la dependencia física hablamos de un organismo que se ve habituado a la presencia constante de la sustancia y de esa manera necesita físicamente experimenta la necesidad de mantener un nivel de la sustancia en la sangre para poder funcionar con normalidad. Esto también varía de cada una de las sustancias. Por ejemplo, la nicotina solo tiene como una permanencia en sangre como de 20 minutos. Entonces, por eso hay personas que casi que empatan un cigarrillo con el otro. ¿Sí? O incluso hay unos que se fuman, pues se terminan de fumar uno y con ese prenden el otro para continuar. Entonces, entonces en ese proceso de la dependencia, vamos a encontrarnos con esa necesidad ya imperiosa. Lo sienten en su cuerpo y sienten allí una sintomatología similar a esa que hablamos en la ansiedad. De todo eso, de la taquicardia, del desasosiego, de no quedarse quietos porque empiezan a sentir que si no consumen se van a morir, tienen una necesidad muy imperiosa. Bueno, cuando el nivel entonces de la sustancia en la sangre desciende, aparece el síndrome de abstinencia característico que tiene cada sustancia. Esto también lo veremos enseguida más adelante. Y bueno, pues me había faltado la dependencia social. Bueno, cuando hablamos entonces de la dependencia psíquica, que les mencionaba ahora, psíquica o psicológica, se habla de esta compulsión por consumir periódicamente esa droga de la que estemos hablando, para así sentir ese placer, bienestar, euforia, o incluso hay personas que con la droga son más sociables, o también por liberarse de ese estado desagradable que puede ser el aburrimiento, la timidez, el estrés, etcétera. Entonces aquí cuando la persona cree que si se toma, no sé, las 4 cervezas para ir a la fiesta, entonces así va a ser más socialmente aceptado porque va a hablar más, va a ser más desenvuelto. Y allí va a tener una creencia de que necesito consumir la sustancia para estar bien, ¿sí? La sustancia que sea. Incluso dentro de las drogas de diseño, tengo que tomarme el cristal, la que sea, la rueda, para poder resistir toda la noche y disfrutar la fiesta. Si no me consumo esa droga, entonces no voy a poder ver la música o sentir la música igual. Es ahí donde ya se habla de una dependencia psicológica. Esta parte es muy importante porque hay personas, sobre todo pues en este asunto de la droga de síntesis, que dicen que a ellos no les preocupa pues consumir esas cosas porque eso no causa ningún tipo de adicción, que ellos están bien, que eso son drogas hechas por científicos, entonces que no les causan problemas. ¿Sí? Quizá puede que no experimenten como tal la dependencia física, pero la dependencia psicológica sí la manifiestan. Y la manifiestan claramente en que llegan a la fiesta y tienen que ubicar pues cómo drogarse, cómo consumir el cristal o el tusi o lo que consuman, porque si no lo consumen no van a durar, no van a poder durar y disfrutar de la fiesta. De hecho, como la cultura tecno, dentro de lo que ellos dicen es que es una fiesta de muy larga duración, ¿sí? Son fiestas que duran 8, 10 horas, 12 horas. Entonces, como para que el cuerpo tenga la capacidad de soportar estar ahí bailando tanto, necesita unas estimulantes que le permitan, pues eso es lo que ellos dicen, necesita unos estimulantes que le permita tener una duración tan larga. Entonces, digamos que esas creencias vienen instauradas a veces no solamente desde el individuo, sino desde la cultura en donde se inscribe. Por último, tenemos la dependencia social.
y digamos que está relacionada con la psicológica en el sentido de que también se va adquiriendo como una creencia y como para lograr estar en un grupo, para poder ser parte de X o Y cosa, ¿sí? Grupo social, tribu urbana, no sé, el nombre que le quieran dar, la persona necesita ser consumidora. ¿Sí? Y si renuncian a consumir, puede esto implicar renunciar a los amigos. Por ejemplo, si entonces a un chico le gusta una muchacha y ella fuma, ¿sí? Entonces para poder estar pasar tiempo a solas con esta muchacha, necesita también fumar porque así se puede alejar de los otros compañeros en el bar y salir con ella cuando salga a fumar. Ese es también como un proceso que puede hacer que ya se vaya también consumiendo a partir de procesos que permitan pertenecer y hacer lazo social con un otro u otros. En la medida que la persona avanza y persiste en el consumo, va a desarrollar una tolerancia. La tolerancia al consumo de sustancias es un mecanismo en el cual el cuerpo se adapta, ¿sí? En donde ya no voy a, pues un poquitico de la sustancia no me va a hacer nada, sino que cada vez va a ser más necesario incrementar la dosis, tanto en frecuencia como en cantidad, para poder experimentar la misma sensación que al principio. Sí, está este principio de la tolerancia, también está ahí como en la raíz de la explicación a por qué la persona persiste y por qué se va poniendo peor, y por qué necesita cada vez más. Se considera entonces que es un estado de adaptación en el cual hay una disminución de la respuesta a la misma cantidad de droga por la necesidad de una dosis mayor para provocar el mismo grado de este efecto. Hay un proceso químico por el cual ya no se va a necesitar, ya se va a necesitar más cantidad, más frecuencia para provocar estos mismos efectos. Bueno, hasta aquí hay preguntas. Que hoy están muy callados, no sé si está claro o al contrario. Sí, profe, está claro. Listo. Listo. Bueno, entonces ya vamos a pasar a la abstinencia. Bueno, cuando hablamos entonces de una persona que ya tiene dependencia de la sustancia, entonces esa persona cuando no logre acceder a ella y cuando no logre pues, igualar la necesidad de la sustancia con el consumo de esta, entonces va a experimentar algo que se llama abstinencia. ¿Sí? Y la experimenta el consumidor de café, el consumidor de cigarrillo, el de cocaína, ¿sí? En general de cualquiera de las sustancias legales o ilegales. Y si ustedes, pues ustedes están muy jóvenes, los que están ahí conectados, pero de todas maneras, si ya son consumidores regulares de café, que cuando no tienen la posibilidad de acceder a él, se pueden sentir como más cansados, como que con lo que llaman baja motivación. Entonces es como que no lo veamos como algo que solo le pasa a alguien que consuma drogas muy fuertes, sino también a otro tipo de adicciones. O por ejemplo, si en algún momento se han quedado sin internet o se fueron para una finca y no empacaron el cargador y nadie tiene. Sí, esa sensación como maluca, como una sensación como de ganas de hacer algo y no poderlo hacer, de recibir esa recompensa social, sí que puede tener, por ejemplo, las redes sociales en el celular, también pueden ser parte de ese síndrome de abstinencia. Son entonces síntomas físicos o expresividad psíquica que se producen en el sujeto dependiente de una sustancia cuando se suspende la toma de una manera brusca, cuando se corta el suministro de las sustancias. La clínica, la intensidad y la duración dependen del tipo de sustancia. Van a haber algunos que
puede hacer que sea mucho más fuerte. Por ejemplo, la abstinencia de heroína se considera que es una de las más fuertes y que incluso puede llegar a matar a la persona. Generalmente se inicia cuando a las pocas horas del último consumo, ¿sí? De ahí entonces que muchas personas que se denominan toxicómanos necesiten una dosis para evitar el cuadro de abstinencia, algo que se le llama mono, y suele perdurar en mayor o menor intensidad unos cuantos días tras el último consumo. El cuadro de abstinencia se relaciona con ese mantenimiento de la conducta adictiva, porque entonces se va a activar todo ese proceso de la dependencia psíquica, de la dependencia física, y el proceso, si ese malestar tan intenso que se sufre por la abstinencia, va a hacer que las personas recaigan en el consumo. Entonces hay veces como que se abordan procesos terapéuticos como de que simplemente vamos a encerrar a la persona para que pierda el acceso a la sustancia, pero pues una vez vuelve a salir la persona pues, consume rápidamente. Entonces, no es el único factor que va a hacer que la persona recaiga, pero va a tener mucho que ver. ¿Sí? Este malestar tan intenso es lo que hace que la persona vaya más allá de su fuerza de voluntad, ¿sí? Es decir, la persona puede que diga, no voy a fumar más cigarrillos, no voy a consumir más cocaína, me voy a quedar aquí encerrado, pero el síndrome de abstinencia aparece, ¿sí? Es muy fuerte y una vez la persona puede volver a acceder a la sustancia, si ya no bastará solamente su fuerza de voluntad, sino que pues, es importante como el tratamiento farmacológico para que haya otra forma más adaptativa de calmar los síntomas de la abstinencia. Esa parte está clara. Profe, en referencia a ello, entre una sustancia y otra, la crisis de abstinencia varía en cuanto a los signos y la sintomatología o en cuanto a la intensidad de la misma. En cuanto a la intensidad. Es decir, que serían como los mismos síntomas entre una persona con una adicción a la cafeína, por ejemplo. No. Exacto, no, perdón, entonces te miento, no es la misma sintomatología. Porque incluso en la del alcohol es diferente, ¿no? Sí tiene que ver las dos cosas, los síntomas, ¿sí? Pero también la intensidad de estas. Porque, por ejemplo, hay personas que en estos procesos puede que tengan una respuesta motora muy fuerte, como que castañean los dientes, sienten temblores, sudoración, sí, todo este proceso. Y una persona con adicción a la cafeína, por ejemplo, lo que le da es sobre todo dolor de cabeza en el síndrome de abstinencia de cafeína. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sí, te iba a mentir, sí, hay diferencia. Bueno, listo chicos. Entonces, como ustedes se imaginarán, dentro de la forma de explicar por qué se da la dependencia, priman sobre todo el modelo neurobiológico. Y sobre todo esta parte, lo que se ha descubierto, no sé, en los últimos 30, 40 años, sobre cómo funciona nuestro cerebro y sobre cómo funciona esto que se llama el circuito de recompensa. Nosotros como especie, junto con otras especies animales, para poder sobrevivir necesitamos acceder a cosas que nos permitan garantizar esa supervivencia. Las cosas más comunes son el agua y la comida. Nosotros cuando experimentamos hambre, comemos y ese circuito del placer, si hay algo en nuestro cerebro que nos dice comer es bueno, sigue comiendo cuando tengas hambre y eso va a permitir que podamos sobrevivir. De igual forma, cuando tenemos sed, ¿sí? Accedemos a ingerir líquido y esto lo que nos permite es que cuando vamos a experimentar sed, accedamos al líquido y de esa manera no nos deshidratemos y continuemos viviendo.
Es un circuito en nuestro cerebro que va a permitir y garantizarnos como especie la supervivencia. Y se está relacionado sobre todo con la comida, la bebida y el sexo, porque son las tres cosas que va a hacer que no podamos continuar existiendo. Bueno, vamos a tener entonces que nuestro cerebro registra los placeres, todos los placeres de la misma manera, ya sea que sean por una comida, por algo que tomamos, por un encuentro sexual, porque nos dieron una recompensa monetaria y también por el consumo de drogas psicoactivas. ¿Sí? Es decir, esas cosas se registran como placer. En el cerebro lo que pasa es que el placer va a tener una forma distintiva y lo que ocurre es que hay una liberación de dopamina. Digamos que es el neurotransmisor relacionado con todos estos procesos del placer. Y esto ocurre en unas neuronas de lo que se llama el núcleo accumbens, ya se los voy a mostrar, que es un grupo de células nerviosas que se encuentran debajo de la corteza cerebral. Lo que ocurre cuando se da esa liberación de dopamina es que va a haber una estimulación de ese proceso del placer. Entonces les voy a mostrar el dibujito del cerebro y vamos a ver un video, porque a mí esta parte de neuro me gusta más que la vea como en video, porque se puede ver el proceso, bueno, no el proceso como tal, pero la representación de cómo se hace la sinapsis. Entonces, esto no sé también si lo vieron en neuro, pero este es un corte del cerebro en el cual podemos observar en donde se encuentra el llamado núcleo accumbens y es aquí en donde se va a dar esta estimulación cuando nosotros experimentamos alguna actividad que nos genere placer, como es el caso de la ingestión de bebida, de comida, los encuentros sexuales, el recibir alguna recompensa o el consumo de alguna sustancia psicoactiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Cuando se activa ese circuito de recompensa, ¿sí? No solamente ocurre ese proceso de la liberación de dopamina, sino que esto va a provocar que se facilite el aprendizaje y el mantenimiento de esas conductas de aproximación y consumación, los que son útiles, como les decía, para la adaptación y la supervivencia. El objetivo, pues por lo cual existe ese circuito en nuestro sistema nervioso, es para que podamos perpetuar, ¿sí? Es decir, seguir haciendo las conductas que nos proporcionen placer, porque las conductas que nos proporcionan placer nos permiten sobrevivir tanto como individuo como especie. El consumo de sustancias, digamos, que la palabra que utilizan estos autores es que como que secuestra ese sistema, ¿sí? Porque lo que hace es que nosotros no necesitamos estas sustancias, ni el café, ni la cocaína, ni la marihuana para sobrevivir, pero estas drogas se aprovechan de que existe ese circuito y lo que hace es que altera completamente ese mecanismo de la dopamina de diferentes maneras. Sí, lo alteran porque incrementan la liberación, otros porque bloquean la recaptación. Entonces va a hacer que haya mucha más dopamina por ahí y por tanto se experimente mucho más placer. Y eso hace que ese efecto hedónico aparezca amplificado. Esta sensación de placer es lo que va a perpetuar que la persona continúe haciendo el consumo y por tanto ya pase de hacer el uso exploratorio a ya hacer una dependencia, hacer un abuso de esta sustancia. Y como verán, muchas veces estas sensaciones placenteras pues son tan intensas y duran tanto tiempo que va a ser difícil que la persona pueda renunciar a ellas. Entonces, por eso se considera como que las adicciones son de un tratamiento complejo. Bueno, entonces las drogas adictivas lo que hacen es que funcionan como un atajo,
como un atajo para que este sistema de recompensa se active y hacen que el cerebro, lo que ocurra en el cerebro, sea que se inunde ese núcleo con dopamina. Entonces va a haber todos estos neurotransmisores allí que van a hacer que la persona experimente un estado muy grande de bienestar. Pero como ustedes sabrán, en el cerebro las cosas no ocurren de forma aislada, sino que también va a aparecer, o lo que va a ocurrir es que en el hipocampo también ese proceso va a guardar ese recuerdo, ¿sí? Va a almacenar esa sensación de satisfacción, de felicidad, y por tanto se va a hacer un recuerdo no solo de aquello que produjo esa felicidad, sino como de los otros elementos asociados con ella. Sí, elementos como qué más estaba presente, qué otras señales me indican que ya va a aparecer ese reforzador positivo que me va a generar este placer. Entonces, todas las drogas de abuso, como les mencioné, desde la nicotina, la heroína, causan un aumento poderoso de la dopamina. ¿Sí? Todas, en diferente forma, pero todas lo van a causar. Bueno. Listo. Se dice entonces que la probabilidad de que el uso de una droga o alguna actividad, cualquiera que sea gratificante, conduzca a la adicción, está directamente relacionada con esa velocidad con la que promueva la liberación de dopamina, la intensidad de esa liberación y la confiabilidad de esta. Incluso, por eso no les mencioné las vías de ingesta de la droga por mencionárselas, sino porque esto también va a tener un efecto aquí, y es que el mismo medicamento, yo creo que aquí me tradujo mal, la misma sustancia consumida por diferentes vías de administración puede llegar a causar diferentes efectos o puede ser mucho más rápida. Por ejemplo, la marihuana no solamente se consume fumada, sino que también se hace té con ella, ¿sí? Té en leche, se hacen comidas, se hacen como brownies, cosas de estas, y el consumo, por ejemplo, en alguna de estas, no mencionaré cuál, pero en algunas de estas hace que sea muchísimo más rápido el efecto y sea muchísimo más fuerte. Entonces, digamos que puede que sea la misma sustancia, pero la forma en la cual ingresa al organismo puede modificar este proceso. ¿Sí? Y pues intoxicaciones que me han contado han sido muy fuertes en esa variación del consumo. De la misma forma, entonces, esta variación en la forma en la cual ingresa la sustancia al organismo lo que va a implicar es que la persona quizá cuando solo fumaba la droga diga como que sí me causa algo, pero no es lo mismo, entonces la voy a cambiar a ya no fumármelo, sino comérmelo, sino inyectármelo, ¿sí? Como esa variedad de sustancias para poder incrementar esa respuesta, ¿sí? Esa sensación de satisfacción. Aquí entonces hay un dibujito de esto que les acabo de mencionar. Aquí está el corte, ¿sí?, del cerebro, en el cual estamos viendo dónde se encuentra el núcleo accumbens, ¿sí?, que está por acá, por el sistema límbico, y lo que tenemos acá entonces es en la parte de la sinapsis cómo vamos a observar que cuando una persona ingiere alimentos, sí se encuentra la dopamina presente, si miremosla por acá, pero cuando estamos hablando de otra actividad que causa mucho bienestar, que sería en este caso el consumo de cocaína, ¿sí?, la persona va a tener el mismo neurotransmisor, la dopamina, pero en un exceso, ¿sí? Va a haber exceso de este. Y por tanto, entonces la persona va a experimentar un placer mucho más grande al consumir la sustancia que al consumir alimentos.
¿sí? Consumir alimentos causa placer, pero miren la diferencia que hay en esta representación, en esta gráfica, frente al hacer el consumo de una sustancia. Bueno, chicos, entonces, ¿hay preguntas hasta ahora? No, profe. Listo. Entonces, les voy a presentar un video donde se muestra esto, como les decía, digamos que con los modelos de los neuronas de la sinapsis mucho más claros, pero digamos que está esto mismo que Profe. acabamos de ver. El cerebro adicto. ¿Qué efecto producen las... Ya se les voy a Profe, sí. sí me surgió una duda. Frente a la posibilidad de tratar una adicción con placebos, haciendo un análisis de esta última imagen que nos muestras, lo que sería la manera química en el cerebro. Entonces, ¿qué tan efectivo es, teniendo en cuenta pues que el placebo consideraría yo que no induce esta misma respuesta dopaminérgica? Eso es un tema que ha sido como tan cambiante como en sus estudios, porque se ha visto que a pesar de que no tenga el placebo la sustancia como tal, hay veces que las personas a partir de de experimentar las situaciones similares a en las cuales consume la sustancia, puede generar en su cerebro la misma reacción. No lo sé, no sé explicarte por qué, pero hay estudios que prueban eso. Y estudios pues desde hace muchos años, como que solamente, digamos que tener los elementos, ¿sí? Por ejemplo, la aguja, inyectarse, así ya me acordé, se inyectan, por ejemplo, solución salina y les da la misma respuesta que si se hubieran inyectado la sustancia real. Entonces sí se ha visto que los estudios con placebo funcionan. ¿Por qué? No, Sí, súper raro. sí, sí, esa parte no, yo sí los he leído, pero no te sabría explicar biológicamente por qué. Pero sí existen y sí se encuentra que sí es posible. Gracias, profe. Bueno, entonces, esperen, yo pongo el video. Me dicen por favor si sí se ve. Sí, profe. El cerebro adicto. Se escucha. ¿Qué efecto producen las drogas en mi cerebro? ¿Es posible tener adicción a Internet? ¿Por qué se produce una adicción? Lo que entendemos por adicción a algo no es otra cosa que un aprendizaje con recompensa que se hace patológico y acaba arruinando el proyecto de vida de la persona afectada y generando problemas a los que le rodean. El consumo crónico de drogas, alcohol, tabaco o los comportamientos adictivos a los juegos de azar o la suplantación de la identidad en Internet se apropian del circuito de recompensa, elaboran un condicionamiento y llegan a afectar no solo al funcionamiento, sino también a la estructura cerebral. Al comparar un cerebro normal y uno adicto, en este caso a la cocaína, se observa cómo disminuye la actividad de diversas áreas del cerebro, en este caso representadas en color rojo desde la frente hacia atrás. El riesgo y la aventura, la curiosidad por lo desconocido, generan un placer innato, mayor o menor, según el temperamento de cada uno. Las situaciones que entrañan peligro provocan un aumento de dopamina, neurotransmisor que procesa los estados de emoción positiva. Ante una situación placentera, las neuronas del núcleo accumbens reciben dopamina, mientras la amígdala evalúa la recompensa prevista. La corteza prefrontal procesa la información, sopesa, compara opciones y decide libremente la respuesta, actuando finalmente de una manera u otra. Normalmente la dopamina no permanece en el espacio de la sinapsis entre las dos neuronas del núcleo accumbens. Las mismas neuronas que la liberan la recapturan al interior. Además, en esta región existen las interneuronas que descargan el neurotransmisor inhibidor GABA, que controla y dosifica la liberación de dopamina.
Esto permite que nuestro cerebro mantenga un equilibrio y no estemos ni eufóricos ni apáticos sin motivo. Todas las drogas rompen el equilibrio de la dopamina, bien aumentando la concentración de dopamina en el espacio de la sinapsis o prolongando el tiempo que permanece antes de ser capturada. La cocaína, por ejemplo, bloquea el recaptador de dopamina, lo que hace que ésta permanezca más tiempo en el espacio entre sinapsis, prolongando el efecto placentero. La anfetamina, otro psicoestimulante, además de impedir que la dopamina sea recapturada, aumenta la cantidad de la que se libera de forma que la concentración aumenta muy rápidamente. Por otro lado, la nicotina estimula directamente las neuronas productoras de dopamina. En cambio, los opiáceos, el cannabis y la morfina impiden la liberación del inhibidor de dopamina, GABA. En el caso del consumo de éxtasis, además, se destruyen literalmente las neuronas al romperse en trozos llamados cuerpos apoptóticos. El consumo crónico de cocaína, alcohol u opiáceos disminuyen además los receptores de la dopamina, que permanecen en niveles bajos incluso después de un año de dejar el consumo. De ahí que disminuyan paulatinamente los efectos placenteros de la droga y se cree la necesidad de una mayor cantidad para conseguir el mismo efecto. Se explica así la compulsividad asociada al síndrome de la abstinencia. La adicción no se desarrolla tras un primer consumo, sino que es un largo proceso de consolidación de un aprendizaje. Memorizar es aumentar la intensidad de las conexiones entre neuronas, las sinapsis. Cuando una neurona recibe información, libera el neurotransmisor glutamato y receptores de la otra neurona expulsan los iones magnesio, permitiendo la entrada de iones calcio al interior de la neurona. Estos iones desencadenan una cascada de reacciones que fortalecen la conexión entre ambas. Con el consumo crónico de la droga se modifica el proceso, ya que el exceso de estimulación producido por la dopamina aumenta los receptores del glutamato. Esto hace que la internalización del calcio sea muy intensa y se establezca el recuerdo a largo plazo. El hipocampo guarda la memoria del estímulo gratificante. Registra el recuerdo de forma más intensa y duradera cuanto más placentero es el estímulo, estableciendo la memoria emocional esencial en la adicción. Al inicio del consumo o del juego, se aprenden inconscientemente las circunstancias ambientales que rodean la situación. De esa forma la recompensa se asocia a algo, un olor, un lugar. El aprendizaje de los pasos para conseguir el objetivo placentero crea la memoria procedimental que requiere el tálamo, el cerebelo y el núcleo caudado. Es el mismo tipo de memoria que nos permitió, por ejemplo, aprender a montar en bicicleta y recordar los movimientos recuperándolos rápidamente de la memoria tras años de no hacerlo. Al percibir de nuevo aquel olor o ver ese lugar en el que se consumió en su día la droga, la dopamina promueve el recuerdo inconsciente asociado a la recompensa y despierta la información necesaria para conseguir el premio. En una situación normal, la corteza orbitofrontal seleccionaría la respuesta después de analizar los datos. Sin embargo, cuando se ha producido la adicción, el funcionamiento es diferente. Se pierde el control sobre los circuitos del lóbulo frontal y se generan respuestas automáticas y compulsivas. En este caso son las neuronas de la sustancia negra las que envían la dopamina a la región dorsal del cuerpo estriado y al lóbulo parietal, sin pasar por el control prefrontal. De esta forma, quienes sufren la adicción no deciden, sino que se encuentran obligados a consumir. Pero si jugar y comunicarse son actividades genuinamente humanas, ¿por qué se pueden hacer patológicas? Elegir la identidad en un mundo virtual tiene un efecto de recompensa como el dinero en el juego. Alteran el estado emocional del jugador y pueden acabar creando la obligación de jugar, la adicción. En el caso de las redes sociales, cuando la persona trata de vivir una vida virtual ideal, le produce el mismo efecto placentero y puede llegar a convertirse en una adicción sin darse cuenta. En realidad, actividades que nos generen un efecto placentero tan normales como utilizar los dispositivos móviles o Internet, al producirse por efecto de la dopamina, si se hacen sin medida, pueden convertirse en adicción y por tanto incontrolable y obsesivo.
La mayoría de conductas adictivas tienen su origen en la adolescencia, ya que en esa época no están aún ajustados los sistemas de recompensa ni los de memoria emocional. Las chicas son más vulnerables aún que los chicos debido a las diferencias de la amígdala cerebral, una región crítica para la regulación social, cognitiva, emocional y comportamental. Las alteraciones cerebrales no se resuelven solo con fuerza de voluntad. Sin embargo, la prevención, el autocompromiso de limitar el propio terreno de actuación para protegerse contra las imprudencias, es capaz de frenar el impulso placentero. Una asignatura optativa denominada Felicidad, dirigida por Ernst Fritz Schubert en el Instituto Willy Hellbach de Heidelberg, pone de manifiesto que el gusto por vivir y el desarrollo de la personalidad se pueden enseñar. Con sentido de la vida, que permite analizar los problemas y dominarlos, se puede experimentar el estrés en forma positiva, como estímulo para vivir y convivir. Los alumnos de Felicidad reconocen haber dejado de fumar compulsivamente o consumir hachís. El convencimiento de tener el destino de uno mismo en las propias manos, superar una crisis y no estar solo, suponen una buena prevención para no caer en la destructiva red de las dependencias y adicciones. Listo, chicos, ¿qué les pareció el video? Profe, pues en referencia analizando ya todo este proceso químico que parte, y no solamente de sustancias, sino que como lo establecen ahí es de esa percepción de placer que se genera ante una actividad, pues entonces es algo bastante complejo porque eh, ese, se me va la palabra, esa adicción se crea entonces a partir de cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacer cuando de acuerdo al medio en el que estés, con el que te relaciones, siempre o sea, estás con una disposición a crear adicciones totalmente, cada día? Claro, es también una discusión tan buena porque es que no todas las adicciones tendrían que ser negativas. Sí, eso es una discusión muy larga pues y muy amplia, llena de perspectivas, porque digamos que sería algo negativo una adicción en la medida que digamos cree una dificultad para seguir con el proceso cotidiano. Por ejemplo, una adicción que parezca inofensiva puede ser la del celular, ¿sí? La de el uso de las redes sociales. Y digamos que a alguna persona puede que simplemente le basta con verlas por la noche un rato, ya. ¿Sí? Pero hay personas que dejan de hacer las tareas, ir a la universidad o pues o hacer cosas o prefieren quedarse en la casa viendo sus redes sociales en vez de salir a vivir la vida pues, real. Sí, entonces es también como ese punto. También puede ser que la persona tenga una adicción a hacer cosas como pues, hacer ejercicio, ¿sí? Porque también el ejercicio crea una respuesta en el cerebro como de placer, ya una vez se superan como las primeras etapas del dolor y todo esto, ya el hacer ejercicio regular también va creando una sensación en el cerebro en el cual la persona siente la necesidad, ya no solo por verse bonito, sino que ya tiene la necesidad de hacer el ejercicio. Entonces ahí realmente sería una cosa negativa. Es también mirarlo, pero también como dentro de ese origen de la adicción a las sustancias se ha visto también que hay un componente genético. Entonces, dentro de una familia, probablemente si los padres o uno de los padres tiene una adicción, chico o chica tenga una vulnerabilidad biológica. Sí, pero sí puede resultar, yo entiendo tu pregunta, puede resultar un poco aterrador lo que mencionan ahí.
¿Alguna otra apreciación? Yo miro en el chat dice que cómo se encuentra el video, se llama así, El cerebro adicto, y ya está colgado en la página, en el Classroom está, y en las diapositivas que ahorita les pongo, ahí les dejé el link. Hay varios, sí, yo me demoré un poco seleccionándolos porque hay varios videos y uno que no fuera tan largo. Listo. Bueno. Sí, como les decía, es que este tema de las adicciones, esto da para hacer varios cursos, ¿sí? Eso tiene muchísimas aristas, es como para que se introduzcan un poco en el tema. Bueno. Profe. Sí. Entonces, en síntesis, ¿el cerebro es adicto o aprende a ser adicto? Yo lo miraría como de esta forma. Nosotros, por ese circuito de recompensa, tenemos la tendencia a ser adictos, sí, la tendencia natural a ser adictos a cosas que nos hagan sobrevivir. Pero nuestra vida en sociedad nos ha hecho que nos volvamos adictos a cosas que no necesariamente son para sobrevivir. Sí me hago entender, cuál es como mi postura. Sí, que profe. No, pero no quiere decir que esa sea la única que hay, sí, eso, como te digo, esto es un tema amplio. Gracias. Listo. Bueno, entonces, como ustedes vieron, la parte biológica, si ese modelo biológico es como donde más se encuentra la explicación de por qué se da este proceso, y también se ha observado que hay un proceso que tiene que ver con el condicionamiento, y es que nosotros las personas que tienen que sufren de algún tipo de adicción, no hacen el consumo de sustancias así como en el vacío, sino que hay ciertos estímulos que pueden hacer que la persona vincule el consumo, sí, empareje el consumo con otros elementos. Los puede emparejar, por ejemplo, con cierto grupo de amigos, con ciertos lugares, y un caso pues muy típico de ello es la persona que empareja el consumo del cigarrillo con tomarse un tinto. Y entonces, digamos que ya cada vez que se vaya a tomar un café, tiene que también ir a prender el cigarrillo. Y como que empareja estas dos situaciones, entonces la aparición de uno de los elementos hace que sea muy probable que aparezca el otro. Por ejemplo, una persona tiene un amigo y siempre que sale con este amigo, generalmente van y se emborrachan. Entonces ya solamente cuando el amigo te llame a invitarte a salir, entonces ya sabes que esa salida va a implicar terminar ingiriendo mucho licor con esta persona. Entonces, esos serían como esos procesos. ¿Por qué es importante esta parte del condicionamiento? Cuando ya se están haciendo procesos de desintoxicación y rehabilitación, la persona es necesario que se haga un proceso de rastrear toda la conducta en su intensidad, frecuencia, pero también en todos los elementos que aparecen vinculados con ella. Entonces, digamos, si la persona está haciendo un proceso de desintoxicarse del consumo de alcohol, y ya sabemos que cuando sale con Juanito toma mucho alcohol, entonces una parte del proceso implicaría que si va a salir con Juanito, lo mejor sería que no saliera con él por un tiempo, o que si va a salir tengan un plan que sea completamente incompatible al tomar alcohol. ¿Sí? Eso sería como proceso, y eso se llama prevención de respuestas. Si tenemos una persona entonces que el alcohol ya lo está consumiendo, no solamente con Juanito, sino que es que en el mercado se echa 2 botellas de aguardiente, 3 botellas de vino, 3 six-pack de cervezas, entonces tendríamos que mirar que si el consumo se está dando en el ambiente hogar, ¿sí? Entonces una cosa importante sería que la persona no incluyera dentro de su mercado esos elementos, y también pues obviamente que tampoco los pida a domicilio, porque allí se estaría tratando de romper desde lo conductual todas las situaciones encadenadas con ese consumo.
Entonces, eso es un proceso que se hace en los procesos de desintoxicación. Bueno, entonces el condicionamiento clásico implica los elementos que circundantes al consumo, y el condicionamiento operante va a explicar también por qué se perpetúa el consumo de sustancias, que ya lo vimos como desde lo biológico, para la persona que ya pues, no mira qué es lo que está ocurriendo adentro de su cerebro, pero sí lo experimenta, sí lo percibe en sus sensaciones, encuentra que va a obtener un asunto positivo cuando hace el consumo de sustancias. Normalmente dicen que se sienten más felices, poderosos, como invencibles o relajados, dependiendo de la sustancia, como que se sienten relajados, como que no tienen ningún estrés, todo parece sencillo, o por el contrario, sobre todo con las drogas de síntesis, se sienten como que nada los puede parar, no sienten cansancio, sienten como una euforia muy buena. Y por tanto, entonces esa sensación va a actuar como un reforzador. Van a consumir la sustancia y esa sustancia les va a traer un estado emocional súper positivo, y esto va a hacer que la sigan consumiendo a futuro. Respecto a este asunto del condicionamiento clásico, de pronto por allí se podría explicar un poco lo de estos efectos placebos, porque de pronto el simple hecho, creo que en un artículo también les colgaré en la página, lo mencionan, el simple hecho ya de emparejar la sustancia, digamos, puede ser el cigarrillo con el tinto. Entonces, el cigarrillo sería el estímulo incondicionado, la activación del cigarrillo sería la respuesta incondicionada, y el tinto sería el estímulo neutro. El tinto, pues yo sé que también es una sustancia, pero para este ejemplo no lo veamos así. Entonces, ya solamente después la persona con consumir el tinto puede experimentar la misma sensación que sentía con el cigarrillo. Entonces, en ese sentido, podría llegarse a pensar, en el caso de las drogas inyectables, que la jeringa con el líquido y la posterior inyección podría llegar en la persona a provocar una respuesta condicionada muy similar a la respuesta incondicionada que se presenta cuando se inyecta la droga auténtica. Esa podría ser, creo que es una de las explicaciones que se han dado a por qué funcionan los placebos. Digamos que nuestro cerebro es capaz de hacer unas cosas bastante sofisticadas en ese sentido. Bueno. Otra teoría respecto a la etiología tiene que ver con esto del aprendizaje social, y aquí se ha hablado que la conducta adictiva está mediada por unas cogniciones y unas creencias, unos pensamientos y expectativas sobre los efectos del consumo. El modelo, por ejemplo, de creencias en salud, lo que dice es que dependiendo de la persona cómo vea su consumo, si lo ve como algo severo, como algo perjudicial, puede que abandone o disminuya ese consumo, pero que si por el contrario considera que se trata de algo inocuo, de algo que no le va a causar daño, algo que no lo va a volver adicto, entonces va a persistir en ese comportamiento. Las cogniciones, acordémonos que no se dan solamente desde la persona misma, desde su interior, sino que ellas van a darse a través de la interacción social, a través del desarrollo del individuo, por un lado. Y también se van a dar por experiencias con diferentes fármacos, ¿sí? Y con los efectos que pueda tener. Puede ser que lo vean en ellos mismos, o puede ser que lo vean en los otros. De ahí que lo que les dije al principio de la información, del manejo cuidadoso de la información, es importante. Porque, digamos, en los adolescentes, ellos no van a fuentes científicas, ellos encuentran cualquier cosa por ahí y dicen, ay, sí. Sí, ellos ya saben mucho de todos esos medicamentos, saben mucho de las sustancias, de los efectos adversos. Miren,
pues gente que trabaja con estas cosas dicen que hay chicos que se inhalan hasta la pega que encuentran pues en los materiales de los colegios. Listo. También entonces vamos a tener que dentro de esos principales determinantes de la conducta de consumo serían los significados que de pronto le dan las personas, esa parte de las creencias. Entonces, aquí cuando alguien se ve enfrentado a situaciones como una separación de los papás, una familia maltratante o abandonante, los chicos pues utilizan el consumo de sustancias como una forma de evadirse de esa situación. Por eso es que se trabaja tanto en las habilidades para la vida, pero también se trabaja en escuelas para padres para que la familia pueda constituirse en un entorno protector que evite que los chicos y chicas consuman sustancias y luego pasen a procesos de dependencia. Incluso pues en los practicantes yo siempre les digo mucho cuando les dicen ay, evalúeme a este chico en el colegio, les dicen evalúen a este chico porque es que es un presunto consumidor, es que no hay que evaluarle el consumo como tal, sino qué le está pasando en la vida a este chico para que pueda estar haciendo ese proceso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los amigos? ¿Qué está pasando con los padres? ¿Sí? Porque puede que ser incluso, pues no solo desde la familia, sino que en el colegio se esté dando alguna situación amenazante de bullying o situaciones también de parte de los profesores. Bueno, y del mismo contexto social, contextos de violencia, de precariedad. Bueno, en cuanto a los hábitos, entonces, los hábitos de consumo se pueden desarrollar en el sentido de que los episodios y cada episodio de consumo va a hacer que se vayan desarrollando unos hábitos, como ustedes vieron en el video. Entonces, el chico puede decir como que, ay, cada vez que me peleo con la mamá, entonces voy y me fumo esto o consumo tal cosa y por tanto eso me baja el estrés, la angustia, la tristeza, vuelvo más relajado a la casa, entonces pues allí ya no hay problema y esto se va convirtiendo en un hábito que en vez de afrontar las situaciones con el diálogo, bueno y todo esto, la droga se convierta en un mecanismo de afrontamiento del estrés. Bueno. Por último, esta teoría del aprendizaje social es lo que menciona, esto es del texto de Belloc, menciona que la recuperación depende entonces de que la persona desarrolle unas habilidades de afrontamiento alternativas. Si hay algo que se ha visto es que cuando se compromete tanto el funcionamiento del cerebro, pues esto es muy difícil de desaprenderlo. Si una vez se han generado estos hábitos, se establecen durante mucho tiempo y por tanto más que tratar como de suprimir como tal ese hábito, pues solo como buscar arrancarlo, desaparecerlo, es importante crear experiencias nuevas, ¿sí? Experiencias alternativas. Entonces, de esta manera, una persona que siempre desde su adolescencia haya creído que cada que experimente situaciones estresantes en su vida, lo que deba hacer sea consumir marihuana, entonces también puede adquirir otras habilidades para hacer un mejor afrontamiento de las situaciones estresantes y para conseguir la sensación de relajación que le da la droga. Por eso es que esas técnicas conductuales de relajación, de mejoramiento del afrontamiento del estrés, tienen también un efecto positivo. Entonces, estas teorías, pues la idea de que las vean es como para que se pueda enlazar después de por qué hay diferentes propuestas terapéuticas que atacan como los distintos frentes desde los cuales se da el consumo de sustancias, ¿sí? Desde lo biológico y con la terapia farmacológica, desde lo conductual, pues a partir de todas estas teorías del condicionamiento clásico y operante que explican su aparición y su mantenimiento, y la intervención familiar y social, esta parte de las teorías del aprendizaje social. ¿Preguntas hasta acá?
Ninguna, profe. Listo. Listo, chicos. Entonces ya por último, esta parte, pues ustedes vieron que ese capítulo relacionado con el consumo de sustancias también es bastante amplio, pues digamos que en general cuando hacemos procesos de este tipo, desde abordaje de las adicciones, generalmente uno cuenta pues no solamente como con pues, uno mismo el proceso, sino que también está el proceso médico. Muchas veces pues se hace el apoyo a diferentes procesos desde lo médico, diferentes procesos dentro de las instituciones educativas. Entonces, pues aquí este capítulo del CIE 10, estos apartados nos hablan es del consumo perjudicial, les traje como un pedacito para que tengan en cuenta que pues esto es un tema como bastante más desmenuzado, pero que de pronto se profundiza es dependiendo del área en el cual vayan a trabajar, vayan a realizar la práctica. Consumo perjudicial, entonces, de acuerdo a la OMS, es una forma de consumo de alguna sustancia psicoactiva que causa daño a la salud. Ese daño bien puede ser físico, en el caso, por ejemplo, de la hepatitis, o mental, como puede ser esas consecuencias de trastornos del estado de ánimo por el consumo de alcohol. Dentro de los criterios, los diferentes criterios que hay para determinar este proceso de consumo perjudicial, se encuentra el criterio A, que debe haber unas pruebas claras de que el consumo de la sustancia ha causado o pues, que ha sido fuertemente contribuyente a un daño físico o psicológico, incluyendo el deterioro de la capacidad del juicio o alteraciones del comportamiento. El criterio B sería que esa naturaleza del daño, o sea, el daño que se ha causado, se puede identificar, es decir, que vemos el desarrollo del trastorno del estado de ánimo como consecuencia de ese proceso. O sea, que la persona antes no era así, pero a partir del consumo sí se observa. También se ha visto que el consumo ha persistido por lo menos un mes o se ha presentado reiteradas veces en un periodo de 12 meses. Además, ya el criterio para diferencial de otros trastornos, pues lo que se menciona es que el trastorno no cumple criterios para ningún otro trastorno mental o del comportamiento relacionado con la sustancia en el mismo periodo de tiempo. Esto, como les digo, entonces es cuando ya estamos hablando de un consumo perjudicial de una sustancia, el consumo perjudicial. Y digamos que dependiendo de la gravedad e intensidad de estos síntomas, también habría que revisar si la persona cumple con las características para el síndrome de dependencia. Aquí ya sí estamos hablando de un conjunto de fenómenos del comportamiento, también cognitivos y fisiológicos, que se van a manifestar después del consumo reiterado de la sustancia, que incluye el deseo intenso de consumir la droga, dificultades para controlar el consumo, persistencia en el consumo aun cuando la persona sabe que es algo dañino, y darle una prioridad cada vez mayor al consumo que a otras actividades. Ya habíamos hablado como de esta parte de la dependencia. Y también a veces un cuadro de abstinencia física. Esto se puede presentar entonces en una sustancia psicoactiva como el tabaco, el alcohol o el diazepam. Y para alguna clase de sustancias como los opiáceos o para un amplio rango de sustancias diferentes. Este síndrome de dependencia, entonces miremos que ya es un grado como más amplio de afectación para la persona. ¿Qué criterios? Miren que aquí los criterios ya son bastante más específicos y delimitados en el tiempo, y es que esa situación debe haberse presentado simultáneamente con 3 o más de los siguientes 6 criterios. Durante al menos un mes, o si persiste en un tiempo inferior a un mes, se debe haber presentado repetidas veces durante un periodo de 12 meses.
Entonces estaría el deseo intenso o sensación de compulsión a consumir la sustancia, disminuir la capacidad para controlar el consumo de la sustancia, incluyendo inicio, término, cantidades consumidas. Es decir, que la persona cada vez va aumentando más la frecuencia del consumo y la cantidad de droga que consume. También se ve el cuadro fisiológico de la abstinencia. Yo no me acuerdo, no los puse. Ahorita los pongo antes de subir la diapositiva. Cuando se reduce o cesa el consumo de la sustancia, ya vimos que la abstinencia tiene como todo este proceso de malestar significativo cuando no se tiene en la sangre la cantidad de sustancia requerida para el equilibrio de como el bienestar de la persona. Bueno, también hay una prueba de tolerancia a los efectos de la sustancia manifestados en la necesidad de aumentar la cantidad para tener ese efecto deseado o una disminución del efecto tras el consumo continuado de la misma cantidad. La persona también manifiesta preocupación por el consumo de la sustancia, o puede manifestarlo, y esta se expresa en el abandono o reducción de alternativas placenteras a causa de ese consumo de la sustancia. Se observaría entonces en la clínica que la persona ya dejó de hacer cosas que le gustaban antes, como hacer deporte, pasar tiempo con la familia, y ya como que toda su energía está organizada, orientada para poder consumir la sustancia, y cuando está drogado o está consiguiendo la sustancia o está dormido. Es como lo que se observa en la clínica. También entonces vemos que la persona puede manifestar un consumo persistente de la sustancia a pesar de conocer las consecuencias perjudiciales, y esta se evidencia en un consumo continuado cuando la persona sabe y tiene el conocimiento de cómo está afectada su vida. Se sabe la amplitud del daño que se ha causado y aún así se resiste a abandonar la sustancia. Entonces ahí eso nos muestra que no es una cuestión de voluntad, sino una cuestión en la cual ya la persona está esclavizada, atrapada, atada a, como les mencioné al principio, que implicaba la adicción. Listo, chicos. Preguntas que tengan. Aquí están las referencias. Profe, una pregunta, no sé si de pronto cuando lo estabas hablando diste la explicación sobre qué tanta incidencia tiene el tiempo de acción de este efecto de recompensa en la adquisición de una adicción. No lo expliqué, pero quieres decir como que entre que la droga sea active más rápidamente el circuito de recompensa y que la persona se vuelva más adicta a ella. Sí, bueno, sería más que todo como en teoría no todas las sustancias tienen como el mismo carácter adictivo. Exacto. Entonces, ¿qué tanta incidencia tiene eso de pronto si cuando los tiempos de recompensa, el tiempo de acción sobre este sistema de recompensa es muy, muy rápido, pero a su vez desaparece muy rápidamente también? ¿Qué tanta incidencia puede tener eso de pronto en un mayor comportamiento adictivo, ya que la persona, como dura tan poco tiempo, va a querer repetir más constantemente eso? Sí, es muy probable que sí tenga una asociación importante, porque el caso pues más fácilmente observable es el del tabaquismo. Como dura tan poquito tiempo la sustancia en la sangre, sí, entonces la persona tiende más a repetir el comportamiento. Pero la parte del el tiempo que se tarda entre que ingresa la sustancia al organismo y que se active como tal el circuito de recompensa, ahí sí no te sabría decir si tiene como una incidencia o si la persona
pues tendría que probar cuál le funciona más rápido para así mirar, pues tener la probabilidad de hacer un consumo de una o de otra. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces aquí están las referencias. La próxima lectura es sobre el retraso mental, así que ya no se llama así, pero el texto se llama así todavía. Hablaríamos sobre la discapacidad cognitiva, que sería para el día miércoles. Bueno, y quería mostrarles, voy a ver si lo tengo aquí abierto. Quería mostrarles el texto que les dejé porque sé que hay algunos que les interesa profundizar más ciertos temas. El autor del capítulo que teníamos para hoy del manual de psicopatología, junto pues con otras personas, escribe un texto que se llama Manual de Adicciones para Psicólogos, y está como detallado todos estos procesos. Se llama Manual de Adicciones para Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica en Formación, y el autor es Elizardo Becoña, y tiene todos estos procesos de qué es la adicción, pero yo bajo hasta allá, ¿sí? Que son las adicciones, la neurobiología, y lo que digamos me parece como muy importante son diferentes modelos de abordaje terapéutico y procesos como tal de intervención, desde cómo se hace las entrevistas, otros procesos que él menciona que son la patología dual, la evaluación psicológica y los programas de psicoterapia. Entonces aquí está la parte de cognitivo-conductual y la parte farmacológica. Profe, Sí. hoy por hoy la adicción se enmarca como en ese modelo biológico como enfermedad o todavía no. O ya se abandonó ese modelo en cuanto a la adicción. ¿Pero cuál modelo es biológico? Sí, el frente a considerar la adicción como una enfermedad, entonces de alguna manera también lo que hacíamos con el primer trabajo de la asignatura, que era que al considerarse como una enfermedad se desligaba un poco de ese contexto subjetivo y responsabilidad del individuo. No, yo al contrario, yo creo que se ha logrado un modelo integrativo, porque los tratamientos que hay, incluso en nuestra ciudad, implica que haya un equipo interdisciplinario, en donde se reconoce que hay una parte biológica fundamental que está trabajada desde la psicofarmacología, y todo ya el proceso que hace trabajo social y que hace psicología. Entonces siempre pues el equipo debe estar constituido al menos por un psiquiatra, psicólogo y trabajador social. Entonces no es que se haya desconocido, ¿sí? Se reconoce su importancia, pero ligado a los otros procesos. Bueno, profe. Listo, chicos, entonces ya eso sería todo por hoy. Sí, es que